En esta oportunidad vamos a ver cómo configurar un proyecto, cómo iniciar realmente con un proyecto de desarrollo, estableciendo un inicio de sesión, autenticando las credenciales contra SQL Server, una base de datos. Adicional a ello, vamos a ver el método de encriptación a través del hashbytes y de MD5 en SQL. Y pues manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es crear el usuario el usuario que va a tener acceso al sistema. Le voy a llamar usuario. La contraseña la vamos a dejar vacía y le vamos a poner aquí usuario de prueba con estado 1, que va a ser activo. Luego creamos el procedimiento almacenado, que va a autenticar todo esto. Y va a recibir como parámetros el usuario y la contraseña. Vamos a hacer uso de la función o de la condición si existe, if exists, select asterisco from usuarios, where usuario sea igual a mi parámetro usuario and password sea igual a mi parámetro password. Pero ojo, aquí no podría dejar así, sino que tendría que enviar este password encriptado, puesto que el contenido de mi tabla usuario tiene ese campo encriptado. Lo vemos, ahorita está en null, pero vamos a actualizarlo en este momento. Date usuario set passwd igual a hash bytes, le decimos que va a ser md5 y luego le voy a poner como contraseña los números del 1 al 6, where usuario sea igual a usuario, o sea me va a actualizar únicamente este. Veamos, correcto, hacemos un select y efectivamente ya me puso los números del 1 al 6, pero está encriptado. Bien, ahora vamos a hacer aquí la encriptación. Hashbytes md5, encriptamos el password y cerramos el paréntesis del if. Luego el if en lugar de llaves en SQL se encierra por medio de began y end. ¿Y qué vamos a evaluar aquí? Si existe un usuario con el usuario que yo envío como parámetro y con la contraseña encriptada que yo envío como contraseña, entonces me va a retornar resultado y adicional me va a retornar el nombre completo. Ahí está. De lo contrario, else began end me va a retornar 0 como resultado y una cadena vacía como nombre. Vamos a crear aquí una consulta de prueba.
usuario y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creamos el procedimiento y lo probamos. Correcto. Al ser la contraseña correcta, me retorna 1 y me retorna el nombre completo. De lo contrario, estaría retornando 0 y vacío. Bien, ahora nos vamos a Visual Studio y vamos a crear nuestro proyecto. Como siempre va a ser un proyecto de C# Web con framework y le voy a poner como el nombre ejemplo-auténtica. Le damos a aceptar. Será un sitio vacío. Y en este momento procederá a crear el proyecto. Y vamos a crear la típica estructura de carpetas que hemos estado viendo durante las clases y que de alguna forma se recomiendan para la implementación de nuevos proyectos web. La primera es la carpeta de hojas de estilo, CSS. Luego una carpeta específica para los scripts. Una carpeta específica para las imágenes. Una para los iconos. Por el momento trabajaremos con estas carpetas. En imágenes agregaremos dos archivos existentes que van a ser tanto el banner como el fondo de nuestra aplicación o el fondo del inicio de sesión. Están respectivamente. El background va a ser el fondo y el banner principal pues va a ser el banner de la página principal. Luego vamos a agregar el formulario de inicio de sesión, que va a ser un formulario de tipo web forms que no va a utilizar página maestra. Su nombre es default.spx. Lo agregamos. Vamos a establecer el formulario como archivo, establecer como página de inicio. Y vamos a crear un formulario más. Bueno, no, primero agregaríamos una página maestra. Que se va a llamar ejemplo auténtica. Agregamos. Y vamos a agregar un formulario más, que sería formulario que utiliza página maestra y se va a llamar principal. Lo agregamos, utilizamos la página maestra y aquí tenemos ya nuestro proyecto inicial en el cual nos autenticaríamos a través de default.spx y estaríamos utilizando la página principal y la página maestra para establecer tanto el menú como el banner principal. Ok, vamos a ver un poco de CSS también. Vamos a quedarnos con default abierto. Y en default vamos a crear un div. Recordemos que los divs son secciones en HTML que nos permiten
encapsular controles, nos permiten encapsular estructuras. Y a los div podemos establecerles clases o podemos establecerles IDs específicos para cada uno de los div. Voy a crear un ID para este div que se va a llamar login para poder modificarlo luego a través del archivo CSS. Guardamos, creamos un nuevo elemento que va a ser una hoja de estilos y se va a llamar style. Lo agregamos y aquí lo primero que nos pone la hoja de estilo es la sección que correspondería a los estilos del body, o sea, todo lo que está dentro de estas dos etiquetas. Absolutamente todo lo que esté aquí adentro va a recibir el estilo que nosotros establezcamos aquí. Bien, considerando que sería el body, vamos a establecer primero una imagen de fondo. La manera más sencilla es arrastrarla directamente al archivo de hoja de estilo y la URL que estaría ingresando primero, bueno, sería la propiedad background image y luego la URL pues sería esta ruta, ¿no? Que sería la de images y background.jpg. Si nos vamos ahora a ver default en modo diseño, aún no nos aparece debido a que no hemos importado el archivo de hojas de estilo al encabezado de nuestro formulario default. Para insertar el archivo de la manera más fácil, arrastramos simplemente de aquí style CSS y nos insertaría un link con la referencia a la carpeta CSS al archivo style.css y establecemos que va a ser una hoja de estilos. Lo guardamos y ahora si vemos en vista de diseño ya aparece el fondo que nosotros teníamos. Bien, ahora vamos a establecer un estilo para el div login que va a ser donde va a estar albergada la tabla contenedora. Aquí va a estar el usuario. Vamos a crear unos controles de tipo texto que van a ir capturando nuestras variables, o en este caso nuestro usuario y nuestra contraseña. Textbox, arrastramos y vamos a ponerle como nombre txt usuario. Luego en otra fila contraseña y creamos otro textbox que va a ser txt passw. Vamos a establecer una propiedad en el textbox de la contraseña para que podamos ocultar el texto que estemos digitando. La propiedad es textMode igual password. Okay. Ya con esta propiedad, cualquier cosa que nosotros digitemos en esta caja de texto se estaría visualizando como puntos o como asteriscos dependiendo del navegador que utilicemos. Ok, veamos por el momento cómo se visualizaría nuestra pequeña aplicación y simplemente pues sin ningún formato, porque lo único que hemos establecido a través del CSS es nuestro fondo. Entonces vamos a empezar a utilizar ya propiedades de CSS que van a ir modificando el formato del texto. Por ejemplo, la propiedad font family nos permite elegir el tipo de letra que vamos a utilizar. Voy a utilizar Tahoma.
Guardamos y si vemos ya en default ya aparece un estilo de letra un poco distinto. Bien, ¿qué otra propiedad podemos configurar de forma general? Vamos a empezar a trabajar ya en el div que hemos creado, que sería el div login. Y para acceder a un div, primero decimos que va a ser un div, luego lo acompañamos de la almohadilla o del hashtag o del numeral y escribimos el nombre del div en cuestión. Y todo lo que escribamos dentro de las llaves se estaría aplicando directamente a todo lo que contenga este div. Entonces primero vamos a establecer un tamaño. Las propiedades para el tamaño o las dimensiones de un div son las siguientes para el ancho width th, y vamos a utilizar unidades em para ver el tamaño o para ver cómo se visualizaría en nuestro navegador. Veamos 20 em. La altura, dejémoslo cuadrado y pongámosle como color de fondo, background color, white smoke, que es un blanco como casi gris. Ahí tenemos ya nuestro pequeño div. Arriba de la tabla vamos a escribir una leyenda en H3, que estos son encabezados ya predefinidos de HTML, y va a decir ingrese sus credenciales. Ok, como ya habíamos establecido en el estilo que el font family va a ser Tahoma, automáticamente tiene que haberle aplicado pues ese tipo de letra. También vamos a agregar aquí una línea horizontal que es HR en HTML y nos inserta esta línea en el div. Para hacer que nuestro formulario quede centrado, lo vamos a hacer mediante la etiqueta center de HTML4. Esto no es HTML5, la etiqueta center, que va a albergar todo el contenido del div. Tendría que estar correcto ahí. Centraría todo el contenido de este div. Vamos a visualizar y efectivamente. Para hacer que se respete un pequeño margen dentro de nuestro div contenedor de controles, vamos a establecer un padding. Un padding general de 0.5 por 0.3 em. Veamos cómo se visualiza. Veamos 0.5, un poquito más. Dejemos uno completo. Ahí está. Luego crearíamos también un botón en default, una fila más y una columna que estaría combinando dos columnas que contendría el botón. btn ingresar, como texto va a decir ingresar.
Vemos en vista de diseño y ya está nuestro botón también. Luego podemos establecer estilos tanto para los textbox como para el botón. Voy a crear entonces dos clases. Las clases, a diferencia de los IDs que van por el numeral, se diferencian o se identifican con el punto y el nombre de la clase. Voy a crear la clase botón y todo el estilo que aplique yo dentro de estas llaves estaría aplicando a cualquier objeto o a cualquier elemento dentro de mi aplicación que esté definido por esa clase. Por ejemplo, este botón, voy a establecer CSS class igual a botón. Ok, y todo lo que aplique aquí iría aplicándose directamente al botón. Por ejemplo, yo quiero que las dimensiones de ese botón o de toda la clase botón sean el 100% de su contenido. Lo guardo y automáticamente me llena todo el contenido de la tabla que lo está, valga la redundancia, conteniendo con pues el botón en sí. Luego quiero que la altura sea de 3M para que quede un botón un poquito más grandecito. Voy a crear también una clase textbox y se la vamos a aplicar a los controles de tipo textbox. Si observamos cada clase que vamos creando en el archivo de hoja de estilo, nos va apareciendo automáticamente. Ya ahí nos aparecía también la clase botón. Veamos otra vez. CSS class igual a textbox y botón. Y vamos a aplicarle como estilos que el alto sea de 2.5M. Aquí podemos ir jugando con la apariencia de nuestros controles y que el ancho sea del 100% para que se adapte completamente al contenido. Nos aparecería así, pero una vez en ejecución ya estaría cambiando el color, perdón, cambiando el tamaño. Ahora vamos a cambiar un poquito el color de nuestro botón. Background color, dos puntos, y aquí podemos elegir desde una serie de colores, digamos dark green. Veamos el texto, color white. Aquí el color pues al final es irrelevante, pero vamos a ver cómo se visualiza de esta manera. Lo bueno de HTML y CSS es que los cambios que vamos aplicando los podemos ir verificando prácticamente en tiempo de ejecución. Cualquier cambio que yo efectúe con darle F5 o refrescar la página, pues estaría viendo si se hizo efectivo o no. Ahí está nuestro formulario. El texto de usuario pues es texto normal y el de contraseña por la propiedad password ya nos queda como contraseña. Bien, vamos a aplicar otro estilo también al div contenedor, al de login, para que se vea un poquito más como en 3 dimensiones, para que sea un poquito más agradable a la vista.
Para eso vamos a usar la propiedad border radius. Y border radius lo que hace es redondear las esquinas. Veamos, un M, un M. Damos F5 y ahí ya podemos ir visualizando poco a poco el estilo que vamos aplicando. Le vamos a dar un poquito de sombra. Hay una propiedad llamada Box Shadow, que esto nos permite establecer sombras. Veamos, un M. Tenemos que establecer tres coordenadas y un color para la sombra. Le damos guardar, le damos F5 y ahí ya se va aplicando la sombra. Quiero hacer una prueba aquí. Esto lo que hace es aplicar la sombra de forma, llamémosle así, interna, pero no mucho me gusta. Entonces dejémoslo externo y vamos a poner más pequeña la sombra. Punto 5, punto 5 y punto 5. Ahí se ve bastante bien. Vamos a oscurecer un poquito más el contenedor para que no se visualice tan opaco en esta parte de acá. Veamos. El color de fondo se lo vamos a cambiar por uno un poquito más oscuro. Light gray, creo yo que sería una buena alternativa. Sí, se ve bastante bien. Ok, para bajar nuestro div hay alternativas con CSS. El problema es de que no aplica para todos los navegadores. Entonces, una de las formas, llamémosle más tradicionales, de ir creando estos efectos como descentrado es ir insertando saltos de línea. Veamos cómo queda con unos 5 saltos de línea. Guardamos. Damos F5 y ahí ya da un efecto descentrado. Ok. Bien, vamos a también a colocar una label que va a ir capturando los errores que se vayan pues dando en la aplicación, porque la aplicación no es perfecta, podría tener algún error. Entonces vamos a ir viendo de qué forma capturar esos errores. Y aquí vamos a agregar otra fila más, una columna combinada. Y dentro de la columna combinada, una etiqueta label. Como nombre le vamos a poner LBL info. Y el color de texto, perdón, el texto va a estar vacío y el color de texto a través de la propiedad forColor va a ser rojo, dándonos, indicándonos de que es una alerta. Aparecería ahí. Ok. Y ahorita ya tenemos prácticamente todo listo para establecer la conexión a SQL Server, autenticarnos por medio de usuario y contraseña, pero primero vamos a modificar tanto el archivo web.config para que tengamos aquí ya nuestra cadena de conexión. Esto lo vimos en clases anteriores, solamente voy a copiar y a pegar. Copiamos y pegamos. Y algo muy importante, en el data source
En algunos casos solamente con dejar localhost funciona bien, pero en mi caso, como estoy utilizando SQL Express, la manera más fácil de conocer el nombre del server y de la instancia, que es lo que iría en toda esta línea, es ir a darle Connect Database Engine o motor de base de datos, dependiendo del idioma en el que tengan el SQL. Y aquí nos va a aparecer algo, que sería el nombre de la PC, pleca, la instancia. Y si no aparece ahí también, nos vamos a Browse for More, Database Engine, y aquí nos aparece ya el nombre completo del servidor. Funciona tanto el nombre del server como la dirección IP, como escribir localhost, porque se está ejecutando dentro del mismo equipo. Entonces, si ya tengo eso en mi cadena de conexión, pues perfecto. Ahora vamos a en la página maestra poner el banner. Solamente lo arrastramos y vamos a decirle que llene el 100% del ancho. 100%. También vamos a poner aquí una label que va a ser LBL usuario. Y en esta label estaríamos capturando la información que nosotros traigamos con el procedimiento almacenado cuando yo vaya y haga la autenticación. Este nombre usuario de prueba quiero que me lo inserte automáticamente en esta label. Vamos a importar también el archivo de estilos para que los estilos se vayan aplicando también en la página maestra y en todas sus dependencias, que incluiría la otra página que creamos, principal.aspx. Ok, ya está la hoja de estilos en la página maestra, ya estaría el banner principal, ya tendríamos la label y aquí vamos a escribir un mensaje: bienvenido fulano de tal. Esto lo vamos a poner también en una etiqueta H2 para que aparezca un encabezado algo grande y va a englobar toda la label. Ahí está. Ok, ya tenemos entonces pues prácticamente hecho el escenario. Solamente haríamos la conexión, y para la conexión nos vamos a en vista de diseño, le damos doble clic al botón y lo primero que haríamos sería pues importar nuestras librerías o los usings que vamos a usar. Voy a copiar todo esto de un proyecto anterior y recordemos que los que nos permiten conectarnos son el data.sql, data.sql client y configuration. Ok, copiamos también la cadena de conexión. A nivel de clase, esto de igual forma está en proyectos pasados. En PageLoad lo que vamos a hacer es que el campo de usuario automáticamente, cuando se inicia la aplicación, va a aparecer el cursor, o sea, para escribir en la caja de texto del usuario, y eso lo hacemos de la siguiente forma: txtusuario.focus. ok, esto sería en el evento PageLoad, cuando cargue la página, que ponga el foco automáticamente en el textbox usuario. Luego estableceríamos la conexión. Si hay alguna excepción la vamos a capturar y la vamos a poner en lblinfo.txt.
Y aquí estaría la conexión. Voy a copiar algo que ya tenga. Aquí creamos la conexión, le enviamos como argumento la cadena de conexión, abrimos dicha conexión, creamos un objeto de comando y el procedimiento almacenado pues sería sp login. Luego indicamos que el tipo de comando va a ser un procedimiento almacenado que va a recibir como parámetros el usuario y password de los campos txtusuario.text, txt, passw.text. Esa información la va a extraer mediante un reader, que yo le he llamado lector aquí, a través de comando.método executeReader. Luego, de lleno el reader, llenamos la tabla, creamos una tabla y llenamos la tabla con el contenido del lector. Ya con la información en la tabla cerramos la conexión y aquí partimos a trabajar con la tabla. Primero vamos a verificar si efectivamente existe la información y eso a través de un if. Accedemos a la tabla .rows. El índice 0, 0 nos traería la información de si el resultado es 1 o es 0. Entonces vamos a convertir esto a string y vamos a verificar si efectivamente la información contenida en esta columna, fila y columna específica es efectivamente 1. Si eso se cumple, vamos a hacer dos cosas. Primero, almacenar en una variable de sesión llamada usuario el contenido de la tabla, pero en su fila 01, que ya sería esto de aquí, fila 0, columna 1. Luego vamos a hacer el redireccionamiento a través de la clase response, método redirect, y aquí a la página que queremos redireccionar, principal.aspx. Caso contrario, o sea, si lo que contiene esta fila y columna no es 1, entonces es 0. Si es así, en la label vamos a mostrar un mensaje que va a decir credenciales incorrectas. Okay. Luego, este proceso nos estaría asignando la variable de sesión y redireccionando a principal, pero del otro lado tenemos que recibir esta variable de sesión para poder escribir el nombre aquí en esta label. Entonces vamos a el evento pageLoad y aquí vamos a asignarlo. LBL usuario.text es igual a session usuario.toString, y aquí estaríamos diciendo bienvenido fulano de tal. Le damos guardar y lo vamos a probar. Veamos un usuario, digamos Daniel D, 123, le doy ingresar y me dice credenciales incorrectas. ¿Por qué? Porque lo que retorna el procedimiento almacenado aquí es 0.
si escribo usuario, contraseña del 1 al 6, le doy a ingresar, me dice de que no existe. Vamos a ver. Dice, se ha quitado el recurso principal .aspx. Nos habremos equivocado en el nombre. Pues no. Aquí está el problema. Usuario 3, 4, 5, 6 y ahí está. Bienvenido, usuario de prueba, que es el nombre de usuario que hemos establecido. Escribo aquí Daniel D 1, 2, 3, 4, 5, 6, ingresar, y ahí manda a llamar mi nombre directamente. Bien, en esto consiste una autenticación. Hay otras cosas que pueden evaluarse también durante el proceso de autenticación. Como ejemplo, digamos, yo aquí que puedo verificar también si, digamos, el usuario existe pero la contraseña es incorrecta. Podemos ir anidando condiciones aquí. Veamos esa, por ejemplo. Primero vamos a evaluar si el usuario existe. Usuarios were, bueno, usuario sea igual a usuario. Si esto existe, entonces que verifique anidado que el usuario y la contraseña se cumplan. De lo contrario, si digamos este if me da dicen si existe usuario donde el usuario sea igual al usuario, que luego verifique si el usuario y la contraseña son correctos. Si no, aquí me retornaría 0 y aquí me retornaría contraseña incorrecta. Lo vamos a dejar siempre como nombre para ir respetando estas. Y aquí el usuario no existe. Aquí ya estamos evaluando dos cosas. Primero, que el usuario exista. Si existe, que la usuario y contraseña sean correctos, es lo que hace aquí. Si son correctos, pues retorna resultado y retorna el nombre. Y de lo contrario, pues retornaría el mensaje de contraseña incorrecta en el caso de que el usuario exista, pero la contraseña sea incorrecta, o que el usuario simplemente no existe. Ejecutamos esto. Y ahora vamos a cambiar en el proyecto que en la info, en la label, vamos a escribir el contenido de tabla.rows sería 0 1 .toString, y aquí la validación va un poco más allá. ¿Por qué? Porque ya no vamos a decir, mire, las credenciales son malas, sino que le vamos a decir exactamente qué es lo que ha fallado. ¿Cómo así? Digamos que yo tengo un usuario llamado Daniel D en la base de datos, pero la contraseña que yo le pongo es esta, 567. Y le doy a ingresar. Lo que me dice es que la contraseña es incorrecta. El sistema o el proceso de autenticación está validando de que el usuario realmente existe.
Si aquí yo ingreso algo que nada que ver, con una contraseña que nada que ver y le doy ingresar, dice el usuario no existe. Caso contrario, del 1 al 6, ya me autentica. Ok, hasta aquí llega este video y nos veríamos en otro próximo, que estaría viendo contenidos un poco más avanzados. Adiós.